Estamos preparando las criadoras, limpiando la colmena para iniciar la cría de reina y retirando las celdas reales para ser transferidas. Ya las celdas han sido moldeadas por las abejas, ahora vamos a sacudir las abejas para llevar a la transferencia el marco de celdas. Las celdas ya están perfectamente moldeadas y ahora se va a proceder a la transferencia, pero hay que continuar limpiando la colmena de manera que no quede ninguna celda. Toda celda que esté dentro se debe destruir, y aquí se aprovecha de comer jalea real. Todas estas celdas son celdas de emergencia que si llegase a quedar una dentro de la criadora, el fracaso es absoluto. El cuidado principal en la cría de reina está en controlar todas las celdas de emergencia que ellas puedan levantar previo a la crianza o en el instante de la crianza, porque una de estas celdas van a ser primero que las artificiales y van a destruirlas totalmente, de manera que esto es lo más importante, retirar estas celdas reales, y esta jalea aprovecha el apicultor que transfiere de consumirla. Estas larvas ya son muy grandes, entonces nacerían rápidamente y destruirían nuestras celdas en procedimiento. Con un palito se procede a comer la jalea real el ayudante o el propio apicultor. En este caso el ayudante aquí está usufructuando en la jalea real. Vamos a sacar esta jalea real, que en muchos casos los apicultores obtienen una producción de jalea, pero se la pasamos al ayudante. Bueno, vamos a sacar otra más acá, y acá hay otra celda real, y con esto ya este marco queda absolutamente limpio y preparado. Miren, observen, aquí es falsa, pero sí, esta es una celda real con larva, y esto sería un fracaso si llegase a quedar dentro, ¿no es cierto?, de el marco. Creo que se va a transformar en un gigante zángano el ayudante, porque ya se ha consumido alrededor aquí de 2 gramos de jalea real, y a lo mejor aquí, si tiene suerte, van a haber otras. Lo otro importante, las criadoras deben ser colmenas muy mansas, donde la persona pueda trabajar tranquilamente para sacudir, para ver en mejores condiciones. Aquí, tal como ve, estas abejas no se molestan al sacudir. Gran cantidad de celdas, La crianza generalmente se puede iniciar pasadas 24 horas de orfandad, pero siempre es mejor dejarlas unos 2 o 3 días en reposo, que construyan todo lo que deben construir, y luego retirar y proceder a la transferencia. Este es un sistema, porque hay varios otros sistemas en que se puede hacer con paquetes de abeja la criadora, se puede fortalecer con abeja, se puede fortalecer cada ciertos días con marcos de cría. Esta es una cría simplemente tradicional acá. Tradicional. Criar reinas es muy sencillo. Lo más difícil de hacer es la selección de abejas reinas. Todo lo que sea hacer reinas no consiste más que en transferir larvas, y las abejas se encargan de todo el resto, no es ningún misterio.
Pero sí, la selección de abejas reinas es donde ya se requiere el expertise, los años y el conocimiento básico de la parte genética. Las abejas son muy mansas para la cría reina. Este estaba limpio, así que ahora nos vamos a la sala a transferir. Dejamos hasta aquí el inicio porque debo continuar mi trabajo de transferencia. Hasta pronto.